Ahí tenéis a Harry y a Meghan en Nigeria vistiendo los colores de la bandera nigeriana. A continuación vamos a ver a William. Recordemos que ayer comunicado urgente, comunicado que dio un raro comentario sobre el estado de salud de su mujer. Vamos a ver ahora el vídeo. Este es el viaje que ha hecho. Y ahora una señora aquí. Bienvenidos al hospital, encantado de estar aquí, qué día más bonito, bonito. ¿Le puedo preguntar cómo va la princesa Kate? Va bien, gracias. ¿Y los niños también? ¿Los niños están celosos de que yo esté aquí y no esté allí? Bueno, pues ahí tenéis la noticia que comentábamos en el último vídeo que se sacó ayer por la noche. Evidentemente creo que es la primera vez que vemos a William hablar directamente de la salud. Sí, comentario breve, pero un poquito más empático que la otra vez con ese todos estamos bien. Vamos a actualizar un poco la información. Ha hablado Charles Spencer, el hermano de Lady Di, tío de William y Harry, que estuvo en esa misa por el 10º aniversario de los Invictus Games. Pero antes tenemos que hablar un poco de reacciones a todo lo que ha pasado esta semana con la visita de Harry a Londres. Y es que determinada prensa culpa a Camila como la influencia detrás de su marido, el rey Carlos III, en lo que es su relación con Harry y con William, algo que sugiere una dinámica de poder y control de esta señora sobre el monarca británico. Entre las reacciones, pues también se dice que Harry ha tenido que enfrentar consecuencias por defender a su esposa Meghan, lo que le ha llevado a una mayor tensión con la familia. Hablan de fractura en la relación. Bueno, realmente yo creo que aquí hay cosas secretas. A ver si Concha Calleja nos desvela algo este fin de semana. Y bueno, pues una negativa de Carlos III a reunirse con Harry en principio. Y digo en principio porque esto que ha sido criticado como un acto de vergüenza y manipulación, Concha Calleja tiene otra versión, es decir, lo hemos dicho en anteriores vídeos, el rey no se reunió con el príncipe, pero según ella, en Clarence House hubo un encuentro entre padre e hijo. A su vez, lo que ha traído la visita de Harry al Reino Unido ha sido, bueno, pues convocar a más de 1000 personas que le han aclamado, mientras William, en ese sentido, pues tenía una serie de dificultades para generar entusiasmo, y de hecho se le veía buscando oportunidades en los últimos eventos de fotografiarse con la gente. Dicen que la decisión de Carlos III de negar el apoyo oficial a Harry y a los Invictus Games al final muestra una falta de comprensión sobre el impacto global de ese evento y en concreto de la participación de Harry en eventos benéficos. Carlos y William no comprenden que la popularidad de Harry y Meghan se debe a su rechazo al elitismo y sobre todo al racismo y a la xenofobia de la que alguna vez se ha apuntado que existe dentro del núcleo de la familia Windsor. Perdonad un poco la voz, pero sigo. Harry y Meghan representan la modernidad y el resto presentan una imagen anticuada de la monarquía. Es precisamente la firma, la corona británica, quien subestima el apoyo que Harry y Meghan reciben por su postura contra el prejuicio y la discriminación, lo que refleja al final una cierta desconexión con la opinión pública. Siguen diciendo por aquí que Carlos III, Harry, la familia, que están en un punto crítico y que la ausencia de Kate Middleton sigue siendo motivo de especulación y tensión adicional en medio de la crisis. Harry ha logrado eclipsar a Carlos III al desempeñar su papel de manera más efectiva, más auténtica, generando una reacción como la que hemos visto esta semana, de Harry prácticamente convertido en héroe nacional para el Reino Unido, para desgracia de sus tabloides. Y bueno, la otra parte, representada por Carlos III y William, está como anclada en el pasado, sin comprender un poco esta popularidad y apoyo que Harry y Meghan reciben por su autenticidad y compromiso con las causas sociales.
se encuentran desconectados de la realidad actual y no comprenden que los valores que los Sussex representan están en sintonía un poco con el cambio cultural y social que demanda una sociedad moderna. La estrategia de exclusión al final solo fortalece la percepción de que Harry es un defensor de las causas justas y un crítico del establishment real, lo que finalmente pues incrementa su apoyo popular. Y a pesar de que la distancia entre los hermanos parece irreconciliable, con William mostrando cierta desconfianza hacia Harry, esta fractura familiar podría tener su origen en la madrastra de ambos, Camilla Parker Bowles. Y ahora sí, tenemos que hablar de Charles Spencer, el hermano de Lady Di. Él estuvo junto a su familia en esa misa del 10º aniversario de los Invictus Games junto a Harry, mostrándole su apoyo. Lo que no hizo su padre, lo hizo la familia de su madre. Bueno, pues esta información viene de la revista Hola en su versión internacional, diciendo que que salió a apoyarlo y que apenas unas horas más tarde Charles Spencer reveló un detalle familiar especial de la ceremonia especial que tuvo lugar en la Catedral de San Pablo. En su cuenta de Instagram, Charles Spencer compartió una foto en primer plano de un broche que anteriormente perteneció a su padre y que confesó que usó en ese servicio religioso. La imagen mostraba una mirada detallada al tesoro familiar, que era dorado, con lo que parecía ser un águila en el frente y adornado con la palabra Waterloo. Dice, espero que mi padre hubiera aprobado que usara sus gemelos del regimiento Royal Scots Greys en la conmovedora celebración de los 10 años de We Are Invictus en St. Paul's, London, en la capilla, en la Catedral de San Pablo. Él acudió con su hermana, se le vio a Harry abrazándole. Es verdad que no estuvo la otra parte de la familia porque, fíjate, al rey Carlos III le dio ese día por organizar una fiesta en el jardín donde estuvo el primer ministro Rishi Sunak y una de las primas de Harry, Sarah Tyndall, estuvo en las pruebas de badminton a caballo durante el miércoles y las hijas de Sarah Ferguson también estuvieron ausentes de todos los eventos, es decir, que a lo mejor tenían compromisos porque sabemos que en concreto estas tres se llevan bastante bien con Harry. No se espera evidentemente que el hermano de Lady Di vaya a tirar a la otra parte de la familia, más aún si tiene ahí a William un poco alineado en esa posición. Pero para mí el espaldarazo que ha dado la familia de Lady Di en este sentido a Harry me parece pues eso, que demuestra que a pesar de lo que digan los tabloides británicos, Harry no está solo en ningún momento. Ya Charles Spencer en su momento habló de Kate Middleton, como que algo raro pasaba, pero que él no va a criticar a sus sobrinos y en ese sentido pues parece, o por lo menos se les nota un poquito más honrados que la otra parte de la familia, con un padre que no le importa tirar a los hijos a las alimañas de la prensa. De la prensa no, de los tabloides, y una madrastra que es reina pero que es más mala que un dolor de muelas. En cualquier caso, sí ha resultado especialmente llamativo el hecho de que Harry en estos momentos haya querido de alguna manera, William haya hecho ese comentario sobre Kate Middleton, que parece que, estaba todo muy tranquilo, ha sido Harry llegar a Reino Unido y de repente todo el mundo tenía que hacer cosas, como intentando eclipsar un poco su visita. Ahora que en Nigeria le han recibido entre aplausos, se le ha visto a él en hospital, hablando con gente que está allí, a Meghan igual.
han ido de etiqueta, pero también han ido de manera informal, han estado de visita, dando un poco visibilidad a ese país y a sus problemas. Pues llama la atención que por primera vez William, en este sentido, se le ocurra hablar de Kate Middleton. La prensa británica lo define como rare comment, raro comentario, de William, actualizando un poco la salud de Kate Middleton. Evidentemente, a todos nos ha llamado la atención. Los expertos reales, por supuesto, dicen que esto entra dentro de la normalidad. No sabemos especialmente qué normalidad. Lo cierto es que 3 días de visita de Harry y Meghan a Nigeria y la visita de Harry a Reino Unido, bueno, pues han provocado aquí como un mare magnum de información, y aquí de repente todos tenían algo que hacer. Se normaliza en principio, o de manera oficial, según las declaraciones de William, la situación de Kate Middleton. Cuando se les ha pedido por activa y por pasiva que hablasen sobre este tema, no lo han querido hacer, no se ha entendido. Y desde luego nos hemos encontrado con imágenes de Harry ovacionado, ya no solo en Londres, sino también en Nigeria, justo cuando llega al puerto, al muelle. Hay ahí una pequeña multitud que le aplaude. Él súper simpático, súper cercano, y en este sentido pues es raro, es muy raro. Hay un rumor que he leído por redes sociales, pero es eso, rumor, porque no lo recoge ningún medio, que William se prepara para unas vacaciones en los Alpes y que no va a ir solo. Y de hecho, no me atrevo yo a decir la persona con la que va, pero la persona con la que va es conocida, y ya nos meteríamos en unos temas que me parece que lo de Kate Middleton se queda un poco en pañales, porque no es Rose Hambury, pero es otra persona de la que hemos hablado aquí en el canal varias veces, porque justo coincidió un trágico suceso dentro de todo esto. Así que bueno, las cosas están así de momento. Vamos a esperar a ver qué dice Concha Calleja, que normalmente pone un poco de orden en todo esto, porque realmente sobre Kate Middleton ha habido muchas informaciones contradictorias y parece que ha pasado un poco eclipsada por la información de El padre y los hijos esta semana, pero ella también se ha visto envuelta en varias polémicas, incluidas las que tienen que ver con su familia, con su madre y con su hermana. Hablaremos de esto por la tarde, a ver si nos sale alguna otra noticia. De momento, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y más vídeos aquí en el canal secundario. En la descripción tenéis mis redes sociales. Gracias por estar ahí.